En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues aquí en el nombre de Dios continuamos nuestro estudio bíblico en un día que está nevado, ha estado nevando casi 24 horas y bueno, estamos disfrutando estos textos de la Biblia que nos dicen fríos y heladas, bendecida al Señor, nieves, lluvia, calor, todo bendiga al Señor. Y bueno, a veces decimos que Dios nunca nos puede tener contentos, porque a veces cuando Dios nos envía frío queremos calor, y cuando nos envía calor queremos frío. Bueno, hay que acostumbrarnos a todo. Aquí desde Tulsa, Oklahoma, les saluda el Padre Alberto Moreno. Estamos continuando nuestro estudio de Apocalipsis en el nombre de Jesús. Recordemos que este libro del Apocalipsis es como un quinto evangelio. Nos presenta a Jesús, el Cordero de Dios, ya triunfante, que viene a ejercer su juicio a las naciones. Y bueno, se nos presenta pues como un cordero, pero un cordero ya victorioso. Hemos estado ya caminando de los capítulos, así que desde el capítulo 1 y vamos entrando ya al capítulo 14, ya vamos pasando la mitad del estudio. Le doy la bienvenida a aquellos que se nos unen por primera vez a hacer estos estudios, estas reflexiones, que con mucha humildad tratamos de hacer, porque son textos bastante a veces complejos, pero a veces también pues sencillos, según la fe y la actitud ante la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Para abordar el Apocalipsis necesitamos una visión del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, porque el Apocalipsis es como una visión panorámica de toda la Sagrada Escritura y de toda la historia de la humanidad. Entonces, es algo sumamente importante. Vamos pues con ese espíritu de arrepentimiento, de gozo, porque dichosos aquellos que se acercan a este libro, como dice San Juan, para aprender, para guardar estos mandamientos y para escuchar esta profecía. Ya el hecho de escucharla nos hace felices, dichosos. Makarioi, que es el término que se utiliza, ahí viene el nombre Macario, que por cierto ya pues no es muy usado actualmente, ¿verdad? Pero sería bueno pensar en esos nombres para nuestras generaciones actuales y futuras. Estamos en el versículo 6 del capítulo 14. Ya se ve estos que van siguiendo al Cordero, que lo siguen a donde quiera que vaya. En su boca no se encontró mentira, porque son intachables. Recordemos que solamente Dios es verdadero, todo hombre es mentiroso, dice la carta a los Romanos, pero el hecho de meternos en la vida de Cristo, aceptar a Cristo como nuestro Salvador, nuestro Señor, pues nos mete ya a entrar en este camino de la verdad. En el versículo 6, capítulo 14, versículo 6, dice: luego vi a otro ángel que volaba por lo alto del cielo, trayendo la buena nueva definitiva, esta buena nueva eterna, definitiva, única, verdadera, la que tiene que anunciarse a los habitantes de la tierra, a toda nación, a toda raza, a toda lengua y a todo pueblo. En todo este contexto que hemos estado, el capítulo 13 de esta bestia del mar, del anticristo, de esta falsa trinidad y todos estos tiempos de apostasía, se tiene que proclamar esta buena nueva. Estos ángeles de Dios que son enviados para que nos motiven a nosotros a llevar esa buena noticia, una buena nueva o un evangelio. Recordemos que la palabra evangelio significa buena nueva. Y esta buena nueva es eterna y tiene que anunciarse a todos los habitantes de la tierra. Hoy en día, con un afán muy grande de paz con todo el mundo y todo esto del diálogo interreligioso o interfaith, que se le dice en inglés, vemos con tristeza que este empuje misionero y evangelizador pues ha decaído bastante. Más bien
a veces se ha hasta avergonzado pues, de lo que es ser cristiano, de lo que es ser católico, de lo que es creer en la Biblia. Hoy a veces es más común entre la gente, sobre todo en nuestras nuevas generaciones, usar terminología, por ejemplo, esto del karma, que se le regresó el karma, y cosas de ese tipo, cuando la Biblia es muy clara, ¿verdad? La Biblia nos habla de que todo lo que uno siembra, eso va a cosechar, ¿verdad? Nada de karma ni cosas de ese tipo. Podemos usarlas si queremos, pero pues no nos dice realmente, no está conectada de alguna manera con la Biblia. Yo a veces lo utilizo para engancharme un poco con las nuevas generaciones, pero realmente este evangelio debe de predicarse y anunciarse a todos los habitantes de la tierra. De hecho, es una de las finales de los últimos tiempos, una marca muy definitiva es la predicación del evangelio a todas las naciones. Y podríamos decir que ya hemos llegado a ese momento, prácticamente el evangelio ha llegado a todo el mundo. Con esto del internet, pues ya el evangelio prácticamente ha llegado ya a todas las naciones. Nadie tendría excusa de no haber escuchado el evangelio. El único problema es qué calidad de evangelio, ¿verdad? Por eso yo creo que tenemos todavía mucho que seguir trabajando. Recalco esto, que hoy en día muchos líderes religiosos cristianos de diferentes iglesias, no me meto con alguna en especial, están más bien buscando un falso irenismo, una falsa paz con las demás religiones y bueno, pues es de entristecerse y a la vez pues de ponerse manos a la obra para predicar el evangelio. Como dice San Pablo, ay de mí si no predicar el evangelio. No tener pues falsos temores, no tener respetos que realmente no checan. En el verso 7 dice, gritaba con fuerza, rindan a Dios gloria y honor, porque ha llegado la hora de su juicio. Este versículo 7 en el original griego habla de fovete, es decir, teman a Dios. Teman a Dios. Algunas versiones como esta Biblia, la Biblia latinoamericana, usa la palabra rindan a Dios gloria y honor. No está mal la traducción, pero honestamente aquí es teman a Dios y denle gloria y honor. Sabemos que este temor a veces, pues sobre todo en el contexto actual, pudiera entenderse como un miedo a Dios, pero más bien es un respeto de fallarle a Dios. Yo creo que hoy en día es algo de lo que carece nuestra sociedad, de respetar a Dios, tener respeto por su palabra, por su casa, que es la iglesia, que son las iglesias, y bueno, ya si vamos al mismo templo que es el ser humano, ¿verdad? Pues hay mucha falta de respeto. Si hablamos de cosas pues pequeñas, otras más grandes, como esto de todo lo que tiene que ver con tatuajes, todo lo que tiene que ver con lo que hoy se le ha llamado pues el reafirmar el transitioning que se usa en inglés, que es una verdadera aberración, es ir contra el templo de Dios y pues hay muchas leyes que están favoreciéndolo y pues no se está honrando a Dios ni se está honrando al mismo ser humano. Tenemos varias materias pendientes ahí que pasar como sociedad y como iglesias y bueno, finalmente como familias, porque ahí es donde se tiene que llevar esta respuesta a Dios. Dios nos da su palabra y nosotros tenemos que responder como individuos, pero también como familias, como sociedad. A veces tenemos la tentación de responder más a nivel social, lo digo por mí que ha habido momentos de mi vida que he tratado de enfrentarme más en esta batalla cultural, donde la fe juega un papel determinante para la vida de una cultura, de un país o de un continente. Pero es mucho más importante a nivel familiar y a nivel personal presentar esa batalla. Estamos pues con una invitación
pues más que una invitación es un imperativo de adorar a Dios, de rendirle culto a quien hizo el cielo y la tierra, creador de los cielos y de la tierra. Maker of heaven and earth, como decimos en inglés. Y quien ha hecho todos los manantiales de agua, el único que puede darnos el agua, la verdadera agua, el agua viviente, pues es Cristo, junto con el Padre y el Espíritu Santo. En el versículo 8 dice, lo siguió otro ángel gritando, cayó, cayó Babilonia la grande, la gran ramera, la prostituta que servía su vino capcioso a todas las naciones y las emborrachaba con su desatada prostitución. Bien, este otro ángel nos viene a anunciar esta caída de Babilonia, que siempre ha significado el sistema contrario a Cristo, al reino de Cristo. Obviamente, si vamos al texto bíblico del Antiguo Testamento, Babilonia pues siempre fue enemigo del pueblo de Dios, agresor, que inclusive lo tuvo cautivo. Y eso lo hemos visto también pues, en la historia de la iglesia, y si lo pensamos en nuestra propia vida, también sigue tratando de oprimir al pueblo de Dios, a nosotros mismos. Pero pues tenemos este anuncio, esta promesa de que Babilonia caerá. San Agustín tiene una obra que se llama La ciudad de Dios, Civitatem Deum, donde habla de esa otra ciudad contraria a Dios, que es la Gran Babilonia, y pues donde el pecado, donde el egoísmo, donde Satanás pues están empoderados, mientras que en la ciudad de Dios pues es Cristo, el Cordero de Dios, el que reina, la ciudad de Dios, donde hay paz, donde hay armonía, donde hay verdadera ayuda, paz, amistad. Porque hoy en día también la iglesia se ha esforzado por entrar más a involucrarse de alguna manera con la humanidad, que pareciera más bien una trabajadora social y dedicada a labores humanitarias, ¿verdad? Y bueno, muchos de los líderes cristianos han asumido más un rol a nivel social. Yo, haciendo mi tesis doctoral, batallé mucho para encontrar un asesor que me ayudara, porque yo traía el tema sobre Jesucristo, la Eucaristía como fuente de sanación para pues, todos los seres humanos, inclusive con una extensión a la sociedad y a la política y a todo, empezando obviamente desde el plano personal. Sí, porque la mayoría de los advisors y la gente están más pensando en algo que sea social, que tenga impacto social, los grupos vulnerables, y etcétera, etcétera. Y pareciera que la iglesia está más enfrascada en eso. Y tanto se ha metido que ha olvidado lo más importante, que es que la iglesia existe para evangelizar y existe para dar a conocer el gran misterio que es Cristo. La mistagogia, que tiene prioridad sobre la ética, sobre la praxis. Y se tiene que comenzar con la mistagogia, es decir, dar a conocer a Cristo el misterio, claro, obviamente ligado a una praxis. O sea, yo no estoy negando esto de que tengamos que atender cuestiones pastorales y éticas, totalmente todo va ligado, pero tiene que iniciarse y siempre regresar a esa práctica mistagógica. De lo contrario, pues Babilonia, pues vamos a ser nuevamente presa de ellos, la que de una manera astuta, capciosa, ha emborrachado a las naciones con su desatada prostitución. La prostitución, más que con una connotación sexual que también la puede tener, se refiere aquí a la idolatría. Yo creo que hay algo, lo que Dios es celoso, es que su pueblo no esté adorando a Dios, sino que esté adorando a otros dioses. A eso se refiere esto de la prostitución. En el versículo 9 vemos un tercer ángel. Pasó después clamando con voz fuerte. Dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y se deja marcar la frente o la mano, tendrá que beber también el vino embriagante de Dios, que está preparado
y es puro, y ese está preparado en la copa de su cólera, y será atormentado con fuego y azufre ante los santos ángeles y ante el Cordero. Bien, aquí el tercer ángel nos advierte, y yo creo que, bueno, también con su debida, ahora sí que distancia, pero también pues, los cristianos somos ángeles, somos mensajeros en esta generación. Jesús dice, yo los envío como corderos en medio de lobos. Y yo creo que es así. Hoy en día los cristianos pues estamos siendo enviados, también somos de alguna manera esa extensión de estos ángeles para poder traer la buena nueva, para dar la noticia que Babilonia no tiene ya ningún poder, que ha caído, que caerá, así como cayó Jericó, y también para este punto, decir que no se dejen marcar, que no adoren a la bestia y a su imagen, y que no se dejen marcar en sus pensamientos, en la frente, ni tampoco en la mano, ¿verdad? O sea, no hay manera que el ser humano pueda, en el tiempo pues, del anticristo, va a ser forzado porque su pensamiento ya no tendrá un pensamiento crítico, será fácilmente engañado porque no tiene pensamiento crítico y no tiene la palabra de Dios, no tiene la revelación, fácilmente será engañado. Y ahora sí que es un brainwash, será lavado su cerebro y no tendrán inteligencia espiritual para distinguirlo. Y en la mano, que significa la parte laboral, o sea, también será condicionado laboralmente para poder servir a la bestia. Por eso dice que no se dejen marcar ni la frente ni la mano, porque si no, de otra manera tendrán que beber el vino embriagante de Dios, de la cólera de Dios, y bueno, pues esto será un tormento de día y de noche, ¿verdad? Con fuego y azufre, ante los santos ángeles y ante el Cordero mismo. Entonces, pues tenemos ese desafío de mantenernos fieles en los valores cristianos. El versículo 11 añade algo más, dice, no hay reposo ni de día ni de noche para los que adoran a la bestia y a su imagen, ni para quienes se dejan marcar con la marca de su nombre. Ahí está, ¿verdad? O sea, por un, como este personaje bíblico, recuerdan a Jacob y Esaú. Esaú era el primogénito, pero por un plato de lentejas él se dejó marcar o vendió su primogenitura y se dejó marcar por el mal, por un momento de placer. El problema es que la sociedad en la que vivimos hoy es tan materialista y tan consumista que por un momentito de placer nos dejamos marcar. Hay que tener mucho cuidado. Yo me sorprendo cómo la generación de hoy, especialmente nuestros jóvenes, les interesa vivir solamente el momento. Lo que en el momento les dé gusto, les dé placer, eso van a hacer. Pues hay que tener mucho cuidado de salirnos de esta tendencia de pensamiento, de este hiperconsumismo. Por ahí un pensador, filósofo francés de origen polaco, Lipovetsky, habla de un hiperconsumismo. Esta sociedad posmoderna es hiperconsumista, o sea, no se conforma nada más con tener lo necesario, sino que va más y más y más y más, y es como una espiral sin fin. Salgámonos pues de todo eso con la ayuda de Dios. Esto que dice el verso 11, dice, el humo de su tormento se eleva por los siglos de los siglos. Esto me hace pensar a mí a un texto cuando está siendo destruido Sodoma y Gomorra. Dice que iba Lot ya saliendo de la ciudad y a lo lejos se veía la humareda. Y de otros lugares que han sido castigados por Dios también se ve la humareda. Este humo de su tormento se eleva por los siglos de los siglos. Es un humo que está ligado a esto del azufre. Es algo que, bueno, ahorita no quisiera meterme tan de lleno a otros temas, solamente lo dejo así para su reflexión. Es un hecho que hoy en día yo nada menos pues, recibí
en el domicilio de la iglesia que hay plomo en el agua de consumo de esa zona. Aquí en Tulsa, Oklahoma, en la calle 21, Domingo y Memorial, hay algo escrito, es algo que no estamos hablando de teorías de conspiración. Y bueno, también pues hay reportes de azufre en algunas partes donde no debería de haber, ¿verdad? Bueno, el que lea, el que escuche, que entienda, ¿verdad? Que Dios nos bendiga. Por eso es importante bendecir nuestros alimentos, levantarse en la mañana, encomendarse a Dios, terminar el día también encomendándose a Dios y seguir trabajando. Bien, este versículo siguiente, el versículo 12, este es el tiempo de aguantar para los santos, para todos aquellos que guardan los mandamientos de Dios y de Jesús. Es un tiempo de paciencia. Es un tiempo de mucha paciencia y tenemos que saber pedirle a Dios que nos dé paciencia para poder, ahora sí que, seguir viviendo los mandamientos, guardar los mandamientos de Dios y la fe en Jesucristo, el testimonio en Jesucristo. La fe es algo importantísimo, parece algo muy trillado, tener fe en Dios, pero recuerden que la fe viene por escuchar la palabra de Dios. La fe viene por escuchar la palabra de Dios, por eso es bien importante y yo ahora sí que no me doy por vencido de seguir predicando la palabra de Dios, también por estos medios, porque a través de la escucha de la palabra de Dios surge la fe en los creyentes. La fe en Jesucristo es algo fundamental, es algo gratuito, es algo que es don del Espíritu Santo, pero también tiene que ver pues que el ser humano ponga su parte. Somos salvados por la fe en Jesucristo, pero también tenemos la necesidad de poner nuestra parte, de recibir esa palabra y de responder a esa palabra. Versículo 13, ya estamos casi llegando donde quisiéramos terminar. Dice, entonces oí una voz que decía desde el cielo, escribe esto, felices desde ahora, Macarioi, felices desde ahora los muertos que mueren en el Señor. Sí, así dice el Espíritu, descansen de sus fatigas, pues sus obras los acompañarán. Sus obras los acompañarán. Fíjense, esto es importante y con esto termino. Las iglesias evangélicas siempre han hecho mucho énfasis en la fe, que somos salvados por la fe y que el único y suficiente sacrificio de Cristo es necesario por la fe. Y estamos de acuerdo, solo que en Cristo murió totalmente por nosotros, pero tenemos que dar una respuesta de fe y esa respuesta de fe también se hace a través de las obras. Dice que sus obras los acompañarán. Esto es bien importante. De hecho, muchos teólogos protestantes actualmente, bueno, uno de ellos fue mi maestro en la Gregoriana de Roma, el N.T. Wright, que es anglo-católico realmente, pero él y algunos otros hablan claramente como Lutero, que tuvo muchas cosas buenas, pero una de ellas fue enfatizar tanto la salvación por la fe, que hizo que una gran corriente de cristianos se fuera por allí y finalmente muchas de estas naciones, sobre todo naciones del norte de Europa, pues también materializadas y paganizadas, o sea, como que es un extremo malsano. Y hoy en día ese mismo pensamiento está entrando de que todos se pueden salvar, que no necesitan convertirse, que no necesitan hacer prácticamente nada, cuando aquí queda muy claro que las obras son las que acompañarán a estos que murieron en el Señor. Sigamos pues esforzándonos por hacer algo por Dios. Finalmente ni nuestras cuentas de banco, ni las casas y autos o ropa bonita no nos vamos a llevar. Si las podemos, qué bueno, ¿verdad? Pero no, como dice San Pablo, vivan como si no las tuvieran, ¿verdad? De preferencia, pues tratar de invertir nuestro dinero, nuestro tiempo para Dios. El tiempo que usemos para Dios, ese tiempo va a ser valioso. No olvidemos nuestra Eucaristía dominical,
tiempo dedicado a la Biblia, tiempo como este tiempo que dedicamos a escuchar la palabra de Dios. De esta manera será un tiempo muy valioso. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.